Verdades Bíblicas, de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Un privilegio saludarles, bienvenido a nuestro espacio Verdades Bíblicas. Un saludo cordial de parte de la Iglesia de Dios de la Profecía en Guatemala. Este es su buen hermano y amigo en Cristo, Misraín Fernández. Para mí es un honor poderle dar la bienvenida y que juntos podamos entonces estudiar la palabra bendita de nuestro Dios, que sería como la base de nuestra programación. Quiero agradecerle ante todo por el respaldo que usted sigue dando a Canal 27. Gracias a usted como socio honorario y a usted que todavía lo está pensando, le animo para que usted pueda en su generosidad aportar a este ministerio. Lo necesitamos, créame que sí. Así que muchas gracias por usted ser parte de este programa. Muchas familias son alcanzadas, muchas personas pueden ser bendecidas y solo será posible si todos en equipo trabajamos. Quiero entonces el día de hoy hablarles acerca del fruto del Espíritu Santo, que esta sería la temática para el día de hoy. El fruto del Espíritu Santo. Quiero que por favor démosle gracias al Señor por este día, oremos y pongámonos en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu Espíritu Santo sea quien traiga luz a nuestros corazones. Dios, gracias porque fue derramado un día y vino para traer paz, para traer, Señor, consolación, pero también para dirigirnos a toda justicia, a toda verdad. En el nombre maravilloso de Jesucristo te lo pedimos, amén y amén. Bueno, entonces el día de hoy hablaremos sobre el fruto del Espíritu Santo. Cuando hablamos acerca del fruto del Espíritu Santo, estamos prácticamente hablando sobre aquella cuestión ligada a la parte espiritual en la vida de un creyente. La vida cristiana es una batalla entre los deseos de la carne pecaminosa y la nueva naturaleza que Cristo nos da por su naturaleza que está en nosotros. Bueno, hay una hermosa lectura, es el pasaje de 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. Pablo dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como seres humanos caídos, aún estamos dentro de un cuerpo que desea las cosas pecaminosas. Bueno, de acuerdo a Romanos capítulo 7, versículos 14, dice el apóstol Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice el apóstol Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Bueno, es importantísimo saber que esta carta jurídica a los hermanos de Roma es una carta que saca a relucir el estado y la condición del hombre. Y Pablo define que el hombre como tal está mal, está enfermo, es pecador. Entonces, él cree, en este caso, de acuerdo a esta carta, que necesitamos el recurso espiritual para poder entonces fortalecer esa parte, esa naturaleza que vino a nosotros desde el día que creímos en Jesucristo. El fruto del Espíritu en la vida del creyente es efectivo. Menciono por lo menos 3 de los tantos objetivos que la dinámica del Espíritu y su fruto pueden generar o operar en nosotros. En primer lugar, decimos que genera un testimonio de vida íntegra en donde se le agrade, es decir, que eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer. El Espíritu del Señor viene a generar ese testimonio de vida, y un testimonio de vida íntegra, tal como lo que Él desea. El apóstol Pablo dice que nos anhela celosamente el Espíritu del Señor. Entonces, Él desea prácticamente que nosotros vivamos y seamos dirigidos bajo esos designios de Él. También decimos que genera un código de ética para traer gloria y gracia de Dios ante un mundo incrédulo. El mundo que nos ve, la sociedad con la que estamos nosotros incorporados, somos cartas leídas. Y es ahí cuando necesitamos entonces generar un código de ética.
que necesitamos generar un código de moral, y ese código de ética, ese código de moral, pues tendría que ser aquello que está ligado a la Biblia, a la palabra de Dios y a Dios mismo. El apóstol Pablo en Filipenses 4:8, Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo que sea honesto, todo lo que sea puro, todo lo que sea amable, todo lo que sea de buen nombre, si hay virtud en esto, el apóstol Pablo agrega diciendo: en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, vale la pena saber que el código de ética es generado en nosotros por el Espíritu. ¿Sí? Así como también genera en nosotros, dijimos, una vida íntegra que agrade a Dios, y desde luego, y de esa manera podamos traer gloria a Dios por nuestras vidas y nuestro vivir en el Señor. También decimos que entre esos objetivos de la dinámica del Espíritu y su fruto es generar un nivel de vida espiritual, de madurez para provecho de la comunidad de fe donde nos reunimos periódicamente como creyentes. Hay una comunidad de fe donde usted y yo somos parte, y necesitamos generar madurez en ese lugar donde nosotros nos movemos, donde nos reunimos. Es decir, que donde quiera que nosotros estemos, necesitamos prácticamente madurar por el Espíritu Santo que está en nosotros, y hacer entonces que en la comunidad de fe donde nos reunamos, donde nos alimentemos, pues no seamos propicios para crear una división, o propicios para crear una inestabilidad. No, pues esa no es la finalidad del Espíritu, y ese es el objetivo de madurar. Entonces se genera un testimonio de vida, ya dijimos, se genera un código de ética, pero también el Espíritu quiere generar en nosotros una vida espiritual. Efesios capítulo 5, verso 18, pues es increíble, porque el apóstol Pablo, hablando acerca de la llenura del Espíritu, en contexto a los hermanos en Éfeso, dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es decir, el apóstol Pablo lo que dice es que una vida llena del Espíritu va a producir y va a provocar precisamente una vida sujeta, una vida sumisa, una vida que agrada a Dios. Y es que desde esa perspectiva decimos que esa carta a los Efesios nos enseña de cómo podemos ser imitadores de Dios. Capítulo 5, verso 1. Hijitos míos, dice el apóstol Pablo allí, él exige a los creyentes a andar como hijos amados. ¿Y cómo se puede entonces ser hijo amado? Bueno, una vida que pueda generar plenitud, una vida que pueda generar madurez, una vida que pueda generar un código de ética que agrade a Dios, y que de esa manera seamos un testimonio vivido ante el mundo. Entonces, desde allí, la operación del Espíritu haciendo una sinergia, sí, en equipo con sus hijos, con nosotros, los que formamos parte del cuerpo. David C. Stam, que es un célebre teólogo de las Asambleas de Dios, dice algo relacionado a la vida del Espíritu o al fruto del Espíritu. Donald Stam dice: ningún pasaje de la Biblia traza un contraste más claro entre la manera de vivir del creyente lleno del Espíritu y la del que está dominado por la naturaleza humana pecaminosa, dicha en Gálatas capítulo 5, versos 16 al 22. O sea, lo que el pastor Donald Stam dice es que el Espíritu es quien genera, el Espíritu prácticamente es el quien domina, ¿sí?, esa parte de la naturaleza humana, para que de esa forma entonces se le dé este sentido a esa química espiritual que el creyente debe reflejar como hijo o como hija de Dios. Los vocablos en esta carta de carácter apologética, que es la carta a los Gálatas, para carne y para espíritu, son dos conceptos o dos vocablos. El primero, para el concepto carne, es sarx, y describe la naturaleza humana, sí, del ser humano, la naturaleza pecaminosa del ser humano. Pero también está la palabra pneuma en esta carta a los Gálatas, y esta describe la esencia de una vida sujeta a lo divino, es decir, la vida en el espíritu es vivir una vida sujeta
bajo el señorío del Señor. Entonces necesitamos una mente neumática, o sea, una mente espiritual. Necesitamos un lenguaje neumático, un lenguaje espiritual. Necesitamos ojos neumáticos, ojos espirituales. Y pues de esa manera, entonces lo que vamos a definir es que requerimos prácticamente esos patrones de vida para poder hacer la buena voluntad de Dios. Esta es la buena voluntad de Dios perfecta. El apóstol Pablo ya lo decía en Romanos 12, no os conforméis a los deseos de este mundo. Antes bien, dice el apóstol San Pablo, que vivamos bajo un formato de Dios, vivamos bajo una naturaleza que agrada al Señor, ¿sí? Porque dice el apóstol Pablo en Romanos 12 que esta es la buena voluntad de Dios perfecta, ¿sí? Para poder hacer una actividad que agrade al Señor en todo. Hablar del fruto del Espíritu, ya hemos hasta este momento pues, avanzado diciendo que el Espíritu va a generar un testimonio de vida, el Espíritu va a generar un código de ética, el Espíritu va a generar una plenitud de vida, ¿sí? De madurez, y de esta manera nosotros entonces nos enfocaremos en la visión y en la misión de Dios, en la visión y en la misión del Espíritu, para que veamos como Dios vea, para que oigamos como Dios oye, para que hablemos como Dios habla, es decir, que repliquemos esos atributos, ¿no? Por la naturaleza que en nosotros está desde el día en que creímos, porque nosotros cuando venimos al Señor Jesucristo, sí, el Espíritu al venir trajo una naturaleza divina, que es la que acompaña a partir de ahí a nuestra naturaleza humana, que cuando venimos a Jesucristo no se extirpó la naturaleza pecaminosa o adámica, sino que ésta simplemente quedó allí acompañada de una naturaleza divina. Y esta naturaleza divina es la que se encarga, sí, de podernos ayudar para poder fortalecer nuestro enfoque, nuestro caminar en Cristo Jesús. Es importante saber que lo que a continuación vamos a hacer, y desde luego que en el próximo bloque vamos a determinar un poquito más sobre la temática de la tesis que proponen las obras de la carne. Es decir, ¿qué es lo que en realidad propone la obra o las obras de la carne en contraste a lo que propone el Espíritu, ¿verdad? Entonces, solamente será que las obras de la carne van a traer daño, eso es lo que traerá, porque es lo que el apóstol Pablo dijo, que el que siembra para la carne, pues de la carne recibirá muerte, ¿sí? Y es ahí cuando se habla de que la paga del pecado es muerte. Entonces, vale la pena entonces saber que hay una tesis presentada por las obras de la carne. Y en estas obras de la carne vamos a encontrar, desde luego, 17 obras que manifiesta, por lo menos el apóstol Pablo, aunque él al final de este capítulo 5, versículos 16 hasta el 22, que es donde encontramos esta lista, dice, y cosas semejantes a estas, es decir, que las 17 que puntualiza Gálatas, pues créame que no son las únicas, sino que hay otras semejantes a estas. Pero comienzo hablando acerca de aquellas tesis o la tesis que propone la obra de la carne. ¿Cuáles son? Manifiestas son las obras de la carne, dice Pablo: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y luego el apóstol Pablo habla acerca y otras prácticas semejantes a estas, ¿verdad? Entonces es importante notar que para el apóstol San Pablo, pues esto propiamente traería muerte a aquellos quienes se identifican en la práctica de estas obras. Bueno, vale la pena entonces saber que las obras de la carne pues traerán esto, muerte. Pero es allí cuando necesitamos la obra del Espíritu constantemente en nosotros para que éste pueda producir vida en nosotros.
Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Solo en ti esperaré, y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. Sabes que tengo fe, sí Señor, tengo fe, esperando mi milagro estoy. Ay, 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 tengo fe y quiero agradarte hoy. Yo siento que y tomas mi mano hoy, contra viento y marea el mar yo cruzaré. Sabes que tengo fe, tengo fe, sí Señor, esperando mi milagro estoy. Ay, ay, tengo fe, quiero agradarte y quiero agradarte hoy. La, 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 sharara, la, 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 tengo fe, solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy. Un toque de ti, Señor, tengo fe, ay, 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 y quiero agradarte hoy. Tengo fe, solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy. No me muevo de aquí, yo tengo fe, ay, 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 y quiero agradarte hoy. Un privilegio estar con nosotros en este su espacio Verdades Bíblicas. Créame que es grato honor saber que usted ya está en alguna parte de su casa viéndonos en este día dominical. Estamos hablando sobre el fruto del Espíritu Santo y pues hasta este momento hemos dicho que el Espíritu del Señor pues como tal en nuestras vidas debe de generar esto, un fruto. Pero ya hemos considerado que el Espíritu no solamente traerá este testimonio de vida en nosotros para poderlo reflejar ante un mundo, sino también establece en nosotros un código de ética. Pero también a esto se suma que puede establecer en nosotros madurez para que en la comunidad donde usted o yo nos reunamos podamos ser de bendición y de provecho para otros hermanos. Pero ya hemos considerado las obras de la carne, ¿sí? Y hemos visto la lista de 17 puntos que el apóstol Pablo presenta. Recuerden que esta carta es la carta a los Gálatas, una carta que se considera como la carta a los hebreos como documentos apologéticos, donde hay un argumento, donde se sustenta, ¿verdad?, el querer defender los principios basados en que tanto los hermanos de Galacia como los hermanos judíos querían regresar a ciertos rudimentos y esto pues el apóstol Pablo hizo de que desde el capítulo 1 de la carta a los Gálatas
pues él dijera que estaba maravillado de que tan pronto ellos hayan podido inestabilizarse en su forma de pensar. Entonces allí Pablo menciona que vale la pena saber que la vida en el Espíritu debiera de ser un esfuerzo, debiera de haber un deseo, voluntad, porque eso es lo que necesitamos para estar en una vida del Espíritu. Para estar en una vida en el Espíritu, eso es lo que se requiere. Tener voluntad, tener definido sentido de pertenencia. Necesitamos estos elementos para poder cultivar esta vida. Pero siguiendo la tesis que proponen las obras de la carne, ya enlistamos 17 puntos. El adulterio. Esta palabra es un vocablo griego, porque todo el Nuevo Testamento ya hemos sabido que es escrito en griego. Entonces tenemos prácticamente algunos términos que nos ayudan a darle vida al castellano. La palabra adulterio para nosotros es del vocablo moicheia, que es el término griego que tenemos en Gálatas 5, y esto puntualiza la relación sexual de una persona casada fuera del matrimonio. Vea usted lo que puede o lo que pudiera hacer esta obra de la carne y destruir un hogar, destruir una familia. Y es lo que necesita el creyente, tener el cuidado, el sumo cuidado de mantener estos principios bien definidos, los principios del Espíritu, para no caer en estas obras que pueden traer daño colateral. También está la fornicación, y es la expresión griega porneia, y esto define la conducta sexual e inmoral, incluyendo la homosexualidad, el lesbianismo y cualquier otra práctica sexual, sí, que se ve como una aberración. Hoy en día, pues parece que está de moda el que la gente experimente. Los muchachos quieren experimentar, y no importa quién o con quién. Entonces, esta palabra fornicación o porneia es un término que lo que hace es definir esa aberración sexual que una persona hace, ¿sí?, cuando no respeta el vínculo del matrimonio, desde luego. Ahora, es importante saber que hoy está plagado el mundo de fornicación, ¿verdad? Mucha porneia, de ahí la palabra pornografía. Entonces hay una invasión pornográfica por el mundo, y es una obra manifestada de la carne. Tenemos también la inmundicia, del griego acatarsia, y esta palabra acatarsia denota una expresión o liga más bien a la obra y al vicio malvado que va en contra de la moral y de la palabra de Dios. Entonces, la inmundicia, sí, como tal, es vista como una obra de la carne y debe considerarse como algo que va contra los principios, contra la moral, contra la palabra de Dios. Usted necesita replicar los valores y los atributos morales de Dios en usted, que ya en su momento vamos a verlos. Pero esta parte de la inmundicia puede dañar, y de veras que ha dañado nuestro contexto social. Tenemos también la cuarta palabra o cuarto término, laxivia, del griego aselgeia. Y esta palabra, aselgeia, significa todo deseo sensual y malas pasiones como un estilo de vida, la laxivia. Hay que tener cuidado. Estos conceptos o estas obras de la carne, el fin, el objetivo es traer muerte, no solo muerte eterna, no solamente muerte espiritual, sino que muchas de estas obras pueden traer hasta muerte física, sí, porque por andar en ese mundo vicioso, en ese mundo de adicción, puede ocurrir la muerte física. Entonces, vemos hasta dónde el pecado puede dañar, puede traer daño a la persona. Luego tenemos la quinta obra, que aparece como idolatría, del griego idolatría, es decir, que este concepto griego, vocablo griego, nos ayuda a definir que Dios está en contra de esta obra, porque esta obra se encarga de la adoración a espíritus, personas o imágenes, como si tuvieran igual autoridad que Dios y de su palabra. Entonces necesitamos entender que esta obra de la carne, que es idolatría, pues está desde luego en contra de los principios
y de la adoración hacia Dios. Luego tenemos la palabra hechicería, del griego farmakeia. Este término está ligado a la práctica de brujería. Imagínense, espiritismo, magia, adoración a demonios, etcétera. Todo este mundo negro, este ambiente oscuro, ¿verdad? Cuidado con la hechicería, porque esta práctica en realidad hoy en día la tenemos enlatada de otra forma, ¿no? Hay nuevas latas, que consulte al horóscopo, que consulte las cartas, que consulte, y parece que todo se lo presentan así como marketing atractivo, hasta por los celulares se ve eso. Pero esto en realidad está dentro del término hechicería. Entonces, vale la pena saber que estas obras de la carne, pues lo que van a hacer es traer daño terrible a la vida del ser humano. Luego está la enemistad, esta palabra enemistad del griego ectra, intenciones y acciones hostiles y odio extremo. Vea usted lo que significa esta palabra enemistad. Es decir, esto es lo que se crea muchas veces en grupos de amigos o en grupos de familia, en la sociedad, mucha enemistad. Y vea usted que hasta dónde son acciones hostiles, odio extremo. Eso es lo que va produciendo, ¿verdad? División. Esto lastimablemente está muy entretejido dentro de nuestra sociedad. Luego está la obra número 8, que es pleitos, y del griego eris, lucha por la superioridad. Es decir, hay gente pleitista. Esa es una obra de la carne, es decir, la parte del hombre, no hay bueno, no hay justo, ni aun uno. Ese diagnóstico clínico espiritual de Romanos 3, vea usted ese hombre que en su boca lo único que hay es mentira y veneno, dice Pablo en Romanos 3. Y eso se hace, uno dice, ¿y qué tipo de veneno? Vea usted cuántas obras hemos visto hasta este momento, y dentro de ellas esta palabra pleito, lucha por la superioridad. Toda la historia, el hombre quiere ser superior a otro. Entonces hay una cuestión de pleito interno en el hombre, ¿no? Luego está la obra número 9, celos, de la palabra griega celos con Z, envidia del éxito del otro. Vea usted, es increíble ver que hasta dónde entra aquello que puede dañar, ¿no? Porque quiero yo tener lo que otro tiene, y entra el tema de los celos, y los celos pueden traer daño. ¿Se acuerda usted de Saúl? Dice el texto que celó a David. Entonces los celos le trajeron otros aspectos que fueron dañando. Porque eso es lo que hace el pecado, ¿verdad? Corroe, ¿verdad? El pecado es lo que hace, desgasta de manera paulatina. Luego tenemos las iras del vocablo griego tumos, enojo explosivo, acciones violentas. Vea usted eso que significa la palabra iras. A esto se suma la 11ª obra de la carne, que es contiendas, del griego eriteia, que significa búsqueda de poder, ¿verdad? Eso es increíble, la búsqueda de poder. Esa búsqueda de poder puede dañar lastimablemente en el mundo político, en el mundo religioso, en el mundo del deporte, donde no encontramos ese tema de las disensiones, ¿no? De las contiendas. Esta palabra, disensiones, del griego diskotasia, esto significa enseñanzas divisorias, eso es disensiones, enseñanzas divisorias. Qué increíble, ¿no? Hasta dónde las obras de la carne van generando daño. Herejías es la 13ª obra de la carne, de la palabra jairesis, atento contra la sana doctrina. Eso es lo que tenemos lamentablemente en el mundo cristiano. Hay un ambiente de crisis, ¿no? Que se vive en este momento. Hay un mundo de crisis. Hay un ambiente en donde el cristianismo está cruzando su peor pesadilla, ¿verdad? Porque tenemos demasiada heresis, mucha herejía en medio de los cristianos. Luego está la palabra envidia, del griego tonos, una persona resentida por lo que otro tiene. Envidias.
¿Sí? ¿Cómo usted se identifica de esta obra de la carne que le estoy mencionando? Luego se menciona homicidios, la número 15, y es un vocablo griego, phonos, dar muerte a una persona. Qué tremendo. Están las borracheras, del griego mete, deterioro del control físico por las bebidas alcohólicas, que esto lamentablemente ha hecho que muchos hogares terminen, ¿sí? Muchos hogares concluyan, caduquen por el vicio de la borrachera. Es una obra de la carne, esto trae daño. Y por último tenemos las orgías, del griego cromos, fiestas excesivas donde incluye alcohol, droga, sexo. Imagínense, esto es del diario. Hoy en día la juventud arma parrandas donde encontramos que hay una cuestión delicada, donde se hace presente el alcohol, las drogas, el sexo. A esto se le llamaría orgías. Entonces, cuando uno ve prácticamente esta parte elemental de las obras de la carne, lo que pudiéramos decir que esto traería como respuesta muerte. Es decir, el apóstol Pablo dice, y cosas semejantes a esta, quienes lo practiquen no heredarán el reino de los cielos. Eso dice el apóstol Pablo, no heredarán el reino de los cielos. Porque por el hecho de que esta tesis presentada por la obra de la carne, pues lo que va a hacer es hacer una contrariedad a la palabra de Dios. Esta obra conlleva la muerte, es el precio a pagar. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Se dio cuenta? Es decir, que estas obras de la carne traerán daño, estas obras de la carne traerán muerte, estas obras de la carne lo que harán es hacer pedazos a la sociedad, pedazos a la familia, lo hará pedazos a usted como persona, como individuo. Y es aquí cuando usted necesita entonces dar un cambio, ¿verdad? Dar un giro, ¿verdad? Dar un giro total, un giro total. Ya recuerda usted, y si no, pues se lo menciono, el arrepentimiento, la convicción que puede venir a usted. Hace unos días atrás yo hablaba del arrepentimiento, de la convicción, un asunto que se provoca y Dios mismo lo provoca, pero hay voluntad del ser humano para que se provoque el arrepentimiento y la convicción. Usted puede cambiar de vida, usted puede cambiar de estilo, usted puede cambiar de ruta, usted puede cambiar de enfoque, porque estas obras de la carne lo que van a hacer es dañarle a usted y dañar a los que están alrededor suyo. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Solo el Señor puede hacerlo. Así que no dude usted en saber que las obras de la carne traerán deterioro, traerán muerte espiritual. Grande es el amor de Dios. No importa el lugar del mundo que tú visites, estas dos palabras quieren decir lo mismo en todo lenguaje. El Dios a que nosotros servimos es el Shaddai, Dios Todopoderoso. Cántalo conmigo. El Shaddai, el Shaddai, el Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, el Shaddai, el Gabgan Adonai. Te alabaré y te exaltaré, el Shaddai. Con tu amor y tu piedad salvaste al hijo de Abraham. Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo en seco caminó. La mujer judía que pecó, tu amor la perdonó. Y la libertad tu pueblo recibió.
El Shaddai, El Shaddai, El Ayun Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Gamgar Adonai. Te alabaré, te exaltaré, El Shaddai. Cuando voy a levantar sus manos conmigo al cielo y honrar ese nombre, nombre que es sobre todo nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Muitos anos se falou da vinda do nosso Senhor. O povo não queria ver o Messias compreender. Na sua palavra estava o plano, mas não quiseram compreender. Sua obra se terminou quando seu filho expirou. El Shaddai, El Shaddai, El Ayun Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Gamgar Adonai. Te alabaré, te exaltaré, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Ayun Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Gamgar Adonai. Te alabaré, te exaltaré, El Shaddai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. Es por eso que yo te alabaré y te exaltaré para siempre, porque tú eres el Shaddai, Dios Todopoderoso. A Él sea toda honra y toda gloria. Gracias por permitir que estemos llegando hasta lo íntimo de su hogar. Estamos hablando sobre el tema del fruto del Espíritu Santo. Hasta este momento hemos recorrido ya en 2 bloques anteriores, pues cómo el fruto del Espíritu es la obra de Dios originada por el Espíritu Santo en la vida de un pecador arrepentido. Una persona que ha creído, que se ha convertido, pues el Espíritu genera ahora en él frutos que ayudarán para que pueda identificarse con otros que también han recibido a Jesucristo, y que de esa manera puedan estas personas convertidas dar testimonio público a las personas que aún no han recibido a Jesucristo. Puede decirse que hasta este momento hemos dicho de paso que las obras de la carne son como la tesis presentada. O sea, la obra de la carne presenta una tesis que va a traer muerte. Pero luego el apóstol Pablo, en el capítulo 5, versos 16, porque hay que tener lectura completa hasta el verso 22, menciona ahora lo que es la antítesis a las obras de la carne. Entonces, ¿cuáles son la antítesis que presenta el fruto del Espíritu? Mientras que la tesis, que obra para mal y obra para muerte, sí, ahora se contradice, o hay una refutación, se refuta esa obra de la carne por medio del fruto del Espíritu. Y el apóstol Pablo entonces dice que el fruto es el resultado del Espíritu que genera un estilo de vida que agrada al Señor. Y el apóstol Pablo entonces dice, más el fruto del Espíritu es. Y aquí es imperativo, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Y note usted que Pablo menciona aquí 9.
dice Pablo que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, contra tales cosas no hay ley. Se dice que estos frutos que tenemos aquí, que son 9, ¿sí? Los primeros 3 se relacionan con conmigo mismo, ¿verdad? Es decir, el amor, el gozo y la paz se relacionan conmigo mismo. Es decir, allí están definidas como tal, porque estas traen provecho, traen salutación, traen beneficio a mí como persona. Debo de amarme, el gozo del Señor en mí ayudará a que tenga un mejor estado de ánimo, pero también la paz que está en mí ayudará para que yo pueda replicar lo mismo a mis alrededores. Entonces, los primeros 3 frutos, dicen los estudiosos, que se relacionan con la persona, con el creyente, consigo mismo. Luego está la paciencia, la benignidad y la bondad. Y estos otros 3, en la suma de los 9, pues se relacionan con el prójimo. Imagínense, necesitamos paciencia, ¿sí? Necesitamos benignidad, necesitamos bondad. Estos 3 frutos lo que hacen es tener una relación con el prójimo, una relación con el vecino, una relación con la familia, una relación con el equipo de trabajo donde usted se encuentra. Es decir, esos 3 frutos, que es la paciencia, la benignidad y la bondad, replican más con los individuos o las personas con las que usted se relaciona. Y por último, está la fe, la mansedumbre y la templanza, y estos 3 frutos se relacionan con Dios. Esta triada, por así decirlo, pues prácticamente están bien definidas. La fe, la mansedumbre y la templanza nos relacionan con Dios. ¿Sabe que sin fe, dice el texto, es imposible agradar a Dios? Entonces, vale la pena saber entonces que la fe, que la mansedumbre y la templanza me relacionan con Dios, ¿sí? Ahora, describamos cada uno de ellos como lo fuimos haciendo con las obras de la carne. Cuando hablamos del amor, esta palabra o el vocablo amor acá es la palabra ágape. Es decir, un interés de búsqueda y la calidad de amar sin recibir nada a cambio. Qué bonita en realidad la definición del ágape o del amor que aparece en Gálatas capítulo 5. Y es que vale la pena saber que en contexto a la palabra amor aquí, la mejor definición del amor, que sería el modelo para nosotros, es lo que Dios hizo, en que nos envió a su Hijo, nos dio a su Hijo sin esperar nada a cambio, ¿sí? Entonces, el himno del amor que está en 1 Corintios 13, donde se define el amor como el todo por el todo, se concluye que sin el amor no puede ocurrir otra cosa. El amor es el meollo, es el sustento, ¿verdad? Es la médula espinal de todas las cosas. El apóstol Pablo, hablando en esa carta acerca de los dones espirituales, él dice que los dones van a acabar, pero no así el amor. Entonces, cuando hablamos del amor, estamos hablando de ese interés de búsqueda y esa calidad de amar, ¿sí? Ame usted sin recibir o sin esperar recibir nada a cambio, porque el amor es puro, el amor es agradable desde esa perspectiva, la calidad de amor. Luego tenemos el gozo. La palabra griega aquí es la palabra jara, que da a entender este vocablo jara, una inundación de felicidad para consigo mismo. Es decir, la persona se inunda de felicidad. Y esto solamente lo puede hacer el Espíritu. Ya consultamos Efesios 5:18, ¿se recuerda? Cuando dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser lleno. La llenura del Espíritu es la que va a permitir que en mí haya gozo también, gozo pleno. Luego está la paz del griego eirene, connota la idea de un sosiego de la mente, imagínense, y del corazón fundado en el conocimiento de Dios. Eso significa en realidad cuando hablamos de paz, esa paz que Cristo ha traído a nuestro corazón. El apóstol Pablo la define como la plenitud del conocimiento de Dios. Jesús lo dijo antes de irse, esta paz les dejo, y no como el mundo la da.
Entonces todos sabemos que en Cristo tenemos no solo su amor, su gozo, su paz, ¿sí?, sino que ahora también se suma la paciencia, del griego macrotumia. Y en realidad esto significa detener el enojo y no ser agresivo. Eso significa. Es importante ver que la paciencia, la resiliencia, es muy usual ese término hoy en psicología, pues es tener la calma, mantener la calma, sostener hasta donde sea posible, ser flexible. Y la paciencia en Dios nos ayuda a hacer esto. Luego tenemos la benignidad, la palabra crestotes, que es el vocablo griego que significa no ser ofensivo. Los creyentes no son ofensivos, los creyentes son hechos para producir, son hechos para impactar, son hechos para afectar positivamente, ¿sí? Y no para ser ofensivos. Está la palabra bondad del griego agatosume, y esta palabra agatosume, que es la palabra griega, significa ser amable. ¿Se acuerda usted que en el perfil, en la hoja de vida que Pablo le requiere al pastor, al obispo, dice que éste sea amable? Porque la amabilidad es una parte esencial. Jesús fue amable, muy amable, y Él es nuestro modelo a seguir. Y esa amabilidad debiera estar presente en nosotros. Luego está prácticamente la palabra fe del griego pistis, y esto significa compromiso y lealtad. En otras palabras, ser íntegro. La integridad es vital, muy importante en la vida del creyente. Entonces, la palabra fe es una cuestión que le da a usted identidad, sentido de pertenencia con el Señor. Y es lo que el Espíritu está haciendo a través del fruto que Él menciona acá. Nos está dando sentido de pertenencia, identidad. Porque de esa manera sabemos que el mundo entonces no nos puede aceptar, porque nuestro estilo de vida es otro, nuestro formato es otro. Porque la gracia de Dios y el Espíritu en nosotros pues hace que impactemos de una manera muy distinta, ¿sí? Tenemos también la palabra mansedumbre, que es la que se suma después de la fe, de la palabra griega prautes, y esto significa moderación y ser sumiso. Entonces necesitamos, los creyentes, en ese contexto de mansedumbre, ser sumisos al señorío de Cristo, ser sumisos al señorío del Señor, y de esa forma nosotros podemos también a enseñarle a la iglesia a ser sumisa. Todos debemos de ser sumisos unos con los otros. Hasta en la familia debiéramos de ser sumisos. Pablo dice en Efesios 5, versos 20, 21 y 22, hablando acerca de los resultados de la llenura, dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Es decir, que en casa, en algún momento debemos estar sumisos los unos con los otros, ¿sí? Eso no es machismo ni tampoco es feminismo, eso es buscar el sentido de Dios y de la voluntad de Dios. Luego también tenemos la templanza del griego ekrateia, y esto significa moderación y dominio a las pasiones y a los malos deseos. Es necesario que haya templanza, que esta acción, esta actitud en nosotros, por la templanza que está en nosotros, por el fruto que se nos ha sido dado, pues la podamos reflejar. Agrega el apóstol Pablo, contra tales cosas dice, no hay ley. Es decir, que el fruto del Espíritu es como un termostato, en otras palabras. El vehículo tiene un termostato dentro, los mecánicos saben perfectamente el fin de un termostato, graduar la temperatura del motor. Pues hombre, de esta manera el Espíritu Santo es un regulador que está en nosotros. Nuestra conciencia, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todos aquellos elementos abstractos que la Biblia menciona que están dentro de nosotros deben de ser regulados. Pablo dice, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y aparece el término dominio propio. Solo el Espíritu Santo, siendo nuestro regulador, el termostato dentro de nosotros, nos ayuda a regular nuestras emociones, nos ayuda a regular nuestra vida espiritual, nos ayuda a regular nuestros sentimientos. En otras palabras, necesitamos, al igual que un termostato, regular la temperatura de un vehículo, de su motor, necesitamos al Espíritu Santo que regule nuestra vida, nuestra espiritualidad, nuestras emociones. La vida cristiana no se lucha con fuerza propia.
el texto ya lo decía el profeta, esto no es con espada ni con ejército, sino que con el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, es importante que entreguemos de manera constante nuestras llaves emocionales, nuestras llaves sentimentales, las entreguemos al Espíritu Santo, porque de esa forma el Espíritu entonces va a poder controlarlo, ¿no? Va a tomar mejores decisiones en nuestra vida. Quiero ir concluyendo con 3 cosas importantes. ¿Cómo podemos nosotros cultivar el fruto del Espíritu? La gran pregunta, ¿cómo podríamos nosotros mantener esa nitidez de la vida en el Espíritu? Bueno, 3 cosas importantísimas. Número 1, platique con Dios. Platique con el Señor, ¿sí? Es elemental que usted lo haga. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 nos dio un formato, el Padre Nuestro, ¿se acuerda? Y en ese Padre Nuestro encontramos por lo menos 4 cosas que usted puede hacer de una oración de 2-3 minutos, ¿sí? Que usted pudiera repetir el Padre Nuestro, la puede hacer en 1 hora, 2 horas. De hecho, Jesús le dice a uno de sus apóstoles, no habéis podido orar conmigo ni tan solo 1 hora. Él quiere que yo ore más de 1 hora. Pero en ese Padre Nuestro me enseña a adorar, a orar, me enseña a confesar, me enseña a pedir, me enseña a interceder. Entonces, esa oración puede hacerse larga. No olvide también que usted a través de la lectura de la Biblia puede fortalecer su vida espiritual, poder cultivar su vida en el Espíritu. Ore, lea las Escrituras. Jesús dijo, ellas dan testimonio de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz, cortante más que una espada de doble filo. Y número 3, necesita usted reunirse con otros creyentes, ¿sí? Reúnase con otros creyentes en una comunidad de fe, fortalezca su fe a través de que sea liderado por un pastor, por un grupo de hermanos con quien usted comparta su vida cristiana. No olvide que esto es Verdades Bíblicas. Hemos prácticamente llegado a la parte final y será hasta una próxima. No olvide apoyar siempre a Canal 27, Canal de la Esperanza. Que Dios le bendiga. Esperamos que este espacio de Verdades Bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.